Pulpería, capítulo 13. Cuando el día comenzó a clarear, el sol se presentó con paupérrimo compromiso. Durante toda la noche la lluvia, sanguinaria, se había ensañado con esa mota de civilización surgida en medio de un mar de pastizales. Si bien los techos de la pulpería resistieron el avasallante paso de la tormenta, no sucedió lo mismo con los techos de los pequeños galpones que la circundaban, lugares destinados para almacenar los elementos de ferretería, los recados de los animales y todo lo que podía corresponder al desempeño de la vida cotidiana. Pero allí se guardaba algo que, para Cándido, representaba una parte demasiado importante de sus ingresos. Eran sus pieles. Al contrario de lo que se estilaba, él hacía acopio de pieles de todo tipo. Acostumbraba a comprarlas de nutria, zorrino, ganado vacuno y también de ganado caballar y lanar, motivo por el cual muchos estancieros de los alrededores no terminaban de comulgar con su práctica. Si bien era sabido en qué forma los capataces tenían órdenes explícitas de ahuyentar de las estancias a los changadores, gauchos sueltos que hacían faenas clandestinas de ganado para poder vender sus cueros a algún pulpero inescrupuloso, en la propiedad de Cándido eran recibidos, se diría que con honores. Por lo que esa mañana, luego de inspeccionar el lugar, comprobando en qué forma la inclemencia de la odiosa visita había mortificado una parva de pieles, desesperado llamó a los jóvenes para que acudieran en su ayuda. «Felipe, Segismundo, Estrella, vengan rápido». Aunque balbuceaba un delirante rosario de improperios, no pudo estar ajeno de observar que en el suelo, casi camuflada en medio de unas herramientas, brillaba una moneda de oro, una de sus monedas. Conmocionado, atinó a mirar hacia los costados para constatar que no estaba en presencia de nadie. Levantándola con rapidez, la guardó en el bolsillo de su chaleco, obligado sin más a preguntarse ¿cómo hizo esto para llegar hasta aquí? Fue lo único que tuvo tiempo de preguntarse. De momento, ingresaron los jóvenes previendo ya de qué injusta manera serían reprendidos por la responsabilidad de cualquier infortunio. Al observar el desquicio, ratificaron que en esa jornada, sumado a sus tareas habituales, tendrían que anexar la solución al fastidioso problema. «Antes de que termine el día las quiero a todas oreadas», espetó Cándido, sin dejar posibilidad de realizar ningún cambio. Sin darles tiempo a una mínima intervención, se encaminó hacia la pulpería. Algo tronaba en su mente, debería resolverlo. Era imposible que la moneda guardada en una bolsa de paño y escondida detrás de unas botellas hubiera podido llegar hasta allí sola. Aparte del inconveniente que le generaban las pieles estropeadas, ahora sabía que en su casa se daba cobijo a un ladrón. Tendría que descubrir quién era. En el recorrido, antes de ingresar, dirigió su mirada hasta el extremo del mástil que había improvisado enfrente del negocio, con la intención de notificar la venta de carne. Mas al advertir que la bandera roja no estaba izada, regresó al galpón furioso, con el propósito de increpar a Segismundo. Sus manos destellaban fuego, dominado por una extrema ira. «La bandera no flamea. ¿Me querés explicar cómo me van a enterar que hoy tenemos carne para vender?» No hubo respuesta, de modo que tuvo que conformarse con el gesto displicente de los hombros del joven amonestado. Una vez que volvió a estar detrás del mostrador, fastidiado, se sirvió una grapa. Al degustarla, reconoció el constante reproche de los parroquianos acerca de la pésima calidad de la bebida, estimando que de allí en más tendría que comenzar a diferenciar el servicio que ofrecía a su clientela. A las autoridades, y en especial al Colorado, era poco conveniente darles semejante inmundicia. Recordó que pronto llegaría la fecha en que celebraban la carrera de pingos,
por lo que para la ocasión debería contar con una grapa de mejor calidad. La endiablada pulpería, capítulo 14. Póngalo en la lista, don Cándido, que ni bien me paguen en la estancia lo acomodo de verdad, decía un paisano. Trataba de justificarse al tiempo que miraba ansioso el trozo de carne que le vendían, reconociendo hasta qué punto los números rojos de su cuenta no eran nada auspiciosos. Cándido lo miró, mordaz, advirtiendo en la precariedad del cliente uno de sus graves problemas. Día a día, su cuaderno de tapas rojas tenía menos hojas en blanco y eso no le agradaba. «Si yo estoy para la beneficencia no más», dijo al pasar, ignorando cómo la intención de la frase podía repercutir en el ánimo del gaucho. «Don Cándido, créame que llevo la carne para dar de comer a los gurises. Mi china y yo solo chupamos los huesos». Al decir esto, se quedó atrapado en un silencioso laberinto. No era la primera vez que debía dar razones al pulpero por un bien que, siendo suyo, no contaba. Llevaba un poncho de lana muy abrigado y creyó de momento que podía ofrecerlo en forma de pago. Todo fuera para calmar el hambre de su prole. «Le dejo el poncho, don. Mire que es muy bueno». «No hace falta, andá y dejá de decir tonterías. Pero creo que es hora de que hables con el capataz. Vos trabajás para pagar tus deudas, no para tener que salir a mendigar». Diciendo esto, desapareció camino del galpón. El cliente permaneció parado al lado del mostrador con su vista perdida en medio de las mesas, algunas ocupadas, otras libres. En una de ellas reconoció a Emeterio Cejas, el ayudante del capataz de la Mabel, hombre con quien vuelta a vuelta se brindaban un saludo cordial. Su porte lleno de prestancia lo asemejaba más a un estratega que a un ayudante de cualquier encargado. Vivaracho para dirigir la peonada, pero mucho más para rondar con sutileza a la hija del capataz. Parlanchín y observador, siempre atento, acicalado por demás y prolijo de vestimentas aún en días corrientes, como si fueran domingueras. Eran famosos sus pañuelos de seda india que mañana, tarde y noche ornamentaban su fornido cuello. También era conocido por todos su costumbre de entregar a lavar las ropas a la lavandera de la estancia, mujer ducha en estas labores, conocedora del tratamiento de las telas y, según se contaba, experta planchadora. Emeterio, al tiempo que conversaba, se percató de que el paisano, desde el mostrador, reparaba en su persona. «Le debo algo, mi amigo», dijo al tiempo que levantaba su jarro de café negro, demostrando su habitual afabilidad. «No lo piense, hombre, que usted anda por el mundo derechito nomás», le respondió el gaucho, al tiempo que marchaba afuera de la pulpería con su carne adentro de una bolsa de alpillera. Al rato, cuando el sonido de los cascos del caballo se perdió tras la cortina del sol, Emeterio se levantó de la mesa, se despidió de sus compañeros con un saludo cumplido y, dirigiéndose a la barra, encaró al cantinero. «El paisano, ¿de qué trabaja? ¿Usted lo conoce bien?» Cándido, apostando llevar tierra para su costal, ofreció un exhaustivo detalle del hombre en cuestión. Lo suyo era el desplume de avestruces, pero en lo que radica su gracia es en lo diestro que el hombre se muestra al momento de sujetarlas en el piso. Emeterio, conocedor de la delicada faena a causa de ser uno de los trabajos por él supervisados y organizados en la estancia, no necesitó saber mucho más y preguntó: «Dígame, Cándido, ¿él es jornalero?» «Tanto detalle no sé, pero para cerrar, lo único que me resta decirle es que el hombre es limpito, limpito». Miró al ayudante. «Digo yo, ¿usted no lo puede adentrar en la Mabel? Al menos allí no le van a hacer sangrar para pagarle lo suyo».
Ahora no tengo respuesta, pero déjeme conversar. ¿Quién le dice que no consigamos meter al chancho dentro de nuestro chiquero? Confiado en que su intención tenía probabilidad de concretarse, Ufano encendió un cigarro. Luego giró, alardeando de sus botas de potro, nuevecitas. En la puerta de la pulpería, la mezquina luz del sol fue cruzada por la figura del visitante, quien, poniendo el sombrero al pecho, saludó, entre mareado y tambaleante. Emeterio buscó la excusa elegante para desplazar con rapidez su presencia, pues conocía los múltiples hechos de violencia que el gringo podía generar. No tenía la menor intención de ser partícipe de lo que allí se avecinaba. Si el pulpero no intervenía, quién sabe lo que podía pasar. ¿Qué lo trae por acá tan temprano y enfloreado?, intervino sagazmente Cándido. El hombre, mucho más colorado que de costumbre, aferrado al barrote de la reja, tomó envión para poder contestar. Aquí... quiso, pero no pudo. Era tal la tranca que lo acorralaba que ni articular palabra podía el infeliz. Cándido, para evitar correrlo como en otras oportunidades a facón limpio, se estiró para sacar una pequeña botella de color marrón y, dándose vuelta, virtió unas gotas dentro de un vaso con licor. «Sírvase nomás, regalo de la casa, mi amigo». El colorado tomó el brebaje sin sospechar que, minutos después, un profundo sueño lo acunaría en sus brazos. Capítulo 15. La brisa que se colaba en medio de las ramas del eucalipto emitía una sinfonía de sonidos cargados de fuertes intenciones. La tarde, densa y vestida para la ocasión, reproducía las circunstancias aciagas que rodeaban a la endiablada. De las lluvias pasadas, ahora apenas quedaban extraviados comentarios en boca de todos, salvo en la cuenta que Cándido hacía al momento de contabilizar las pérdidas de su emprendimiento. No eran novedad en la zona los percances que el agua caída generaba a los pobladores, en tanto que el anegamiento de los caminos reales y los contratiempos consecuentes convertían aquella vida rutinaria en una insospechada inquietud. Los horarios de las diligencias se veían sumamente alterados y en ocasiones llegaron a escucharse noticias poco felices sobre el destino de los viajeros. El frío brotaba desde el piso, prepotente, decidido a negar venia a quien se interpusiera ante su presencia. Trepaba por las piernas, a manera de un arácnido oculto tras las sombras de la nada. Tenía la capacidad de helar cartílagos, venas, carne, piel, almas. La gran 7 que pinta mal el frío, arriesgó Felipe, al tiempo que frotaba con vehemencia los abañones de sus manos. Creo que, aunque me disgusta, tendré que usar guantes, dijo observándolas discretamente. Este frío húmedo está terminando con mi paciencia, remató enfático. El tío, que estaba ordenando uno de los estantes donde ponía los frascos de tabaco, lo miró irónico, pensando en silencio. Qué frágiles son los mozos. Desconocedor del pensamiento de Cándido, Felipe creyó oportuno hacer un comentario. Usted, tío, no me puede negar que el frío de estas tierras no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos. Aquí la humedad convierte el invierno en un ser despiadado. Cándido proseguía con su tarea, haciendo de cuenta que ninguna de sus palabras había logrado introducirse en su mente. Y ni que hablar de la lluvia, insistía Felipe. Recuerdo que cuando en nuestra tierra se anegaban los caminos, no sucedía lo que pasa aquí. Cándido quedó impávido, como si el universo se hubiera detenido y sólo su mirada le permitiera embarcarse en memorioso recorrido. Nuestra tierra, se dijo con dolor en el alma, ¿había existido? ¿O era simplemente producto de su permanente estado de exaltación que, siempre convertido en afanoso microorganismo, buscaba terreno propicio para propagarse? Su fuego lo había llevado lejos, muy lejos.
Pero ¿acaso no le sucedería como a la candela, que después de vivir el momento de su máxima expresión, perecería? Los años se habían sucedido y de la miel de su quimera inicial no quedaban sino enfermos despojos, un tumulto de escenarios con sus telones caídos, sin acceso al recuerdo de algún diálogo familiar. Su fuego lo había llevado a tierras muy lejanas, pero hoy día ya no le era posible desandar el camino. Con la misma intensidad con la que avanzaba, se destruían sus senderos transitados. ¡Qué locura enajenante! Adueñándose de su razón, lo había depositado frente al mar que debería cruzar. Impensables sombras cobraron vida en su mente como si fuesen cometas de múltiples colores. No fue mi culpa, bramó en su fuero íntimo, y a semejanza del derrotado en la batalla, desfalleciendo, dejó rodar una lágrima. Felipe era testigo de tremenda intimidad. No podía comprender cómo su tío era capaz de comportarse de modo tan sensible. Aún él mismo, en innumerables ocasiones, con el llanto y la emoción estrujándole el corazón y la garganta, no se permitió nunca semejante manifestación. Cercado por la impotencia, tuvo que salir del lugar convencido de que él era apenas un asistente y no un confesor. Me voy afuera, tal vez consiga alguna novedad de la diligencia. Con su particular manera de caminar, se dirigió hasta donde estaban los animales. No era el espacio donde su tarea tenía cabida, pero cualquier lugar era propicio y válido para guarecer su espanto. No le pareció extraño encontrar a Segismundo, inmerso en cuerpo y mente con los caballos, pues esos animales eran parte de su vida misma. Al verlo, el joven se animó a preguntarle: ¿se te va a pasar el miedo?, haciendo clara referencia a la incomodidad que generaba a Felipe montar a caballo. Vos siempre con tus cosas raras. ¿Qué origen tiene tu idea? ¿De dónde sacaste semejante disparate? No tengo miedo a nada y menos a un animal. No monto un caballo por la sencilla razón de que no me gusta. Y terminemos con esto. Después creyó conveniente volver a entrar a la pulpería.